Hola, buenas tardes. La conferencia que vamos a tener lugar hoy en la tertulia de farmacia Juan Bautista Chape Guisado la hemos denominado La vacuna en Puerto Rico en el siglo XIX, el gran triunfo de la salud pública. El problema sanitario de la viruela lo tuvimos en Puerto Rico a partir del siglo XVII. El aumento de la virulencia de la enfermedad variolosa supuso una preocupación sanitaria de primer orden, es decir, se transformó en una auténtica enfermedad social en todo el continente europeo y en el americano. Su presencia fue ininterrumpida. Hasta entonces no fue la rareza de la virulencia, sino su presencia ininterrumpida lo que hizo que los epidemiólogos se desinteresaran de ella. Pero en el contexto del siglo XVIII, la percepción de la misma es muy distinta. Uno de los defensores de la inoculación fue el médico irlandés afincado en España, Timoteo O'Scanlan, que escribía en 1792 refiriéndose a las viruelas. Son una guadaña venenosa que ciega sin distinción de clima, de rango ni edad, la cuarta parte del género humano. O'Scanlan fue un médico militar encargado de evaluar la gravedad de la epidemia y de estudiar las medidas necesarias para detener su avance. Fue un firme defensor de la inoculación de la viruela como medida profiláctica. Timoteo O'Scanlan, en una carta consultatoria, expone las medidas a tomar en el caso de viruela. La denomina Memoirs Mouvement du Sang. Luego fue publicado como ensayo apologético de la inoculación o demostración de lo importante que es al particular y al Estado la inoculación de la viruela. Las epidemias determinan el discurso de la sociedad. Y será suficiente la noticia de que en la ciudad de Lérida se había padecido una epidemia de viruela y que para su curación los médicos de esa ciudad pusieron en práctica los métodos del doctor Masdewar, informando al conde de Floridablanca que con el método se habían conseguido los más portentosos y maravillosos efectos, sin que se muriesen de sus resultas. Aquí tenemos un retrato del José Moñino y Redondo, primer conde de Floridablanca, nacido en Murcia en 1728 y muerto en Sevilla en 1808. Josep Masdewar Terrades Llobet, en la primera mitad del siglo XVIII, habiendo nacido en Figueras, estudió medicina en la Universidad de Cervera y amplió conocimientos en la de Montpellier. Llegó a ser médico de cámara de Carlos III y Carlos IV, inspector de epidemias de Cataluña, presidente de la Academia de Medicina de Cartagena, socio del Real Colegio de Médicos y Cirujanos de Zaragoza y de las Reales Sociedades de París y de Sevilla. Falleció el 29 de junio de 1801 en Trujillo, Cáceres, durante un viaje con la familia real. Aquí tenemos un retrato de Josep Masdewar, un grabado de Manuel Navarro. Las noticias sobre epidemias en los territorios coloniales hispanos durante la conquista son inciertas. Para que Carlos III dispusiera que el mencionado médico fuera a Cartagena, donde se sufría una situación similar, se publicó en la Gaceta de Madrid. Se hace eco de todas las repercusiones que las epidemias tuvieron en la sociedad. El 4 de noviembre de 1800 se publica. El día 31 de octubre se anunció la suspensión del curso académico en las universidades de Salamanca y Alcalá, para evitar la concurrencia de estudiantes andaluces y extremeños, hasta que se disipe la epidemia que aflige las dos provincias. Las noticias sobre las epidemias en los territorios coloniales hispanos
durante la conquista son inciertas, y a esto hay que añadir la falta de criterio de los cronistas de los siglos XVI y XVII. La viruela fue considerada una enfermedad exótica. A finales del siglo XVIII, José Felipe Flores, médico de cámara de Carlos IV, afirma que la viruela era una enfermedad exótica en los países hispanoamericanos y enteramente desconocida de sus antepasados. Aquí tenemos el médico José Felipe Flores, nacido en la ciudad real de Chiapas y muerto en Madrid. Tuvo su existencia entre el 1 de mayo de 1751 y el 20 de junio de 1824. La viruela en América. A finales del 700 era sentir general que se trataba de una de las grandes calamidades públicas, la causa que ha contribuido a disminuir la población del territorio español de todo el mundo. Se admite que la viruela en América fue introducida por un esclavo negro de Pánfilo de Narváez, cuando sus tropas perseguían en 1520 a Hernán Cortés. Aunque en el conjunto arqueológico de Tianacaco, Bolivia, en el templo de las cabezas aparecen representaciones de enfermedades en diferentes rostros humanos y hay una cabeza con la cara plagada de granos con marcas que se atribuye a las viruelas, además de la presencia en varios códices mexicanos de caras con lesiones que bien podrían ser valerosas. Sea cierto o no, lo que es evidente es el incremento de la virulencia de la enfermedad durante y después de la conquista. Aquí tenemos a Pánfilo de Narváez. Lo que muestran las fuentes es que las epidemias de viruela afectaban con mayor virulencia a los organismos de los indígenas, pero no por la debilidad de su constitución, sino por las costumbres y modos de vida que contribuían a la propagación y el contagio. Por otra parte, las mismas fuentes afirman que las epidemias eran cíclicas y a ello se referían varias anteriores de la época. Alexander von Humboldt, 1769-1859, en su viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente, realizado entre 1799 y 1804, hace una notable observación acerca de los ciclos epidémicos de la viruela. Aquí tenemos la portada de ese viaje. En 1766, la población de Caracas y del hermoso valle, que en esta ciudad está situada, había sufrido inmensamente de una cruel epidemia de viruelas. La mortalidad se elevó en la ciudad a 6 u 8.000. Desde esta época memorable, la inoculación se ha generalizado y la he visto practicar sin ayuda de médicos. En la provincia de Cumaná, donde las comunicaciones con Europa son menos frecuentes, no se tenía en mucho tiempo un solo caso de viruela desde hacía muchos años. Aquí tenemos un retrato de Alexander von Humboldt. Lo bien cierto es que generalmente las epidemias llegaban en los barcos y por eso los puertos son los primeros lugares de acceso. De ahí las medidas de las cuarentenas que van a generalizarse en todo el siglo XVIII. Como era lógico, de toda América, la zona más castigada por las viruelas era el Caribe, por ser la de mayor tráfico comercial y núcleo fundamental de comunicación. Era el centro de distribución del sistema comercial de monopolio y también el lugar de arribo del navío de permiso concedido por España a la corona británica, como consecuencia del Tratado de Utrecht y lo que permitía la entrada de esclavos negros a todo el continente, y a ellos se les va a identificar como la causa de muchas epidemias de viruela, sobre todo en la isla de Cuba. La última
referencia a dos provincias de ultramar, concretamente a Canarias y Filipinas. Como ha estudiado Betancourt Massieu, las Islas Canarias no se mantuvieron al margen de las epidemias. Como en América, las viruelas llegaban en barco, sobre todo a través de los correos que con frecuencia arribaban a sus costas, por ser estas un lugar de paso en el tráfico colonial. Las dos epidemias más importantes en el archipiélago canario fueron en 1780, con una altísima tasa de mortalidad, en 1798. Por lo que respecta a Filipinas, el problema era mayor y venía condicionada por su proximidad a China. Porque, como señaló Balmis, en el Imperio Chino reinan constantemente las viruelas y de donde siempre nos ha venido su contagio a Filipinas, causándonos la más cruel carnicería. La inoculación antivariólica en España y en las colonias de ultramar se desarrolló en dos etapas de muy distintos signos. En la primera se manifiesta un claro rechazo que impidió la penetración temprana de la técnica, seguida de una larga polémica, preludio de una posterior difusión y una amplia aceptación. Fueron los médicos de cámara los que a través de protomedicatos se opusieron a la vacunación, y no precisamente por razones conservadoras, sino por una actitud prudente ante una novedad que presentaba serias dudas de su eficacia generalizada. La inoculación y su introducción en España durante la segunda mitad del siglo XVIII. La polémica de la inoculación y su introducción en España durante la segunda mitad del siglo XVIII debe considerarse como una faceta más del proceso de renovación en la España de Carlos III. Por parte del protomedicato se caracteriza por la prohibición en 1757, pero tuvo lugar la publicación de la memoria sobre la inoculación de la vacuna de la viruela por parte de la Contamine, realizada entre 1701 y 1774 y traducida al castellano por Rafael de Osorio. Aquí tenemos la descripción, que es el método de inoculación de las viruelas que refiere la Condamine en su célebre memoria sobre dicha inoculación. Fue leída en la Asamblea Pública de la Academia Real de las Ciencias de París el 24 de abril de 1754, traducida del idioma francés al castellano por don Manuel González de Bagres. Firma la Condamine Charles-Marie de la Condamine, fechada en 1780. La obra de la Condamine marca en Europa una nueva época en la apología de la inoculación. Las razones del protomedicato en la que formaban parte de los médicos españoles más prestigiosos de la época, con auténtica proyección europea, eran Gaspar Casal y Andrés Piquer. Tenemos un retrato de Gaspar Casal y aquí otro de Andrés Piquer. Había motivos de tipo religioso y a ellos añadían para prohibir y censurar el libro, basado sobre todo en alusiones del texto castellano al problema de la confesión reformada. Defensores de la inoculación. En la larga polémica sobre la inoculación, los defensores de la misma son generalmente los profesionales más conectados con la medicina europea de la Ilustración y también los médicos y cirujanos extranjeros residentes en España. Como figuras decisivas tenemos a Miguel Germán, que se había trasladado a Londres para aprender el método de la inoculación junto a Sutton, y dos irlandeses afincados en España, como son Bartolomeo Sullivan y Timoteo Scala. Aquí tenemos la inoculación como precursora de la vacuna moderna, y aquí tenemos las imágenes del resultado de la inoculación. La variolización es una técnica que se aplicaba antes de la invención de la vacuna, y era una incisión en la piel y se ponían polvo de las costras de viruela y se cerraba una vez
cerrada la incisión, se dejaba a la persona aislada de las demás hasta que la enfermedad les atacara de una forma leve. Aquí tenemos otra imagen clarísima de la realización. Y una portada del juicio o dictamen sobre el proceso de inoculación presentado al Tribunal de los Sabios por el licenciado don Vicente Ferrer. Los médicos vascos también fueron defensores de esta técnica, como entre ellos están Ruiz de Luzuriaga y el médico catalán célebre francés Salvay Campillo, profesor de clínica en Barcelona. Tenemos una imagen de Ruiz de Luzuriaga y aquí de Francisco Salvay Campillo, con motivo del homenaje que le brindó la Real Academia de Medicina de Cataluña en 1900. Respecto al ensayo apologético de la inoculación, diremos que es un texto excelente sobre la cuestión que demuestra su evidente conocimiento de la medicina británica y francesa del siglo XVIII. La presencia en el archivo de Campomanes de una gran cantidad de papeles sobre la inoculación y de opúsculos, notas y manuscritos sobre temas médicos y epidemiológicos nos permite sospechar de las inquietudes sanitarias y el interés del conde por la incidencia en la población de problemas médicos. Aquí tenemos al conde de Campomanes, Pedro Rodríguez de Campomanes y Pérez Zorrilla. El extracto del papel sobre la inoculación pudo influir indudablemente desde su cargo de gobernador del Consejo de Castilla. Aquí tenemos al barón Tomás Tristán, nacido en Epping y muerto en Erfurt, un médico inglés, banquero y político en la Cámara de los Comunes del Reino Unido. El método presente de inoculación de la viruela, que en 1769 alcanzó 5 ediciones. Este año fue elegido miembro de la Royal Society debido a esta gran cantidad de ediciones. Nathaniel Dinsdale viajó a San Petersburgo y inoculó a la emperatriz Catalina la Grande y a su hijo Pablo I de Rusia. Además, la actitud abierta mantenida por el Consejo de Castilla ante estas cuestiones, de acuerdo con su política sanitaria reformadora, es muy significativa. Desde aquel año no se interrumpen las noticias sobre el progreso de la inoculación en la corte de dos Sicilias y Nápoles, a la que se refiere con frecuencia la reina Carolina, hija política de Carlos III, en la correspondencia mantenida con su padre. Las noticias oficiales demuestran claramente que la inoculación de las viruelas se introdujo en América con posterioridad al año 1775. Ante la ineficacia terapéutica, la actitud indígena es huir de la pestilencia. Oficialmente se introduce la inoculación en Buenos Aires, en Lima, en Santa Fe de Bogotá y en la Ciudad de México. Un misionero carmelita de las cercanías de Pará se encargó de inocular con éxito. En una carta del Marqués de Socorro publicada en la Gaceta de Madrid el 3 de junio de 1790 afirmó que el año 1766 hizo venir de la isla francesa de Martinica un médico francés acreditado para la inoculación, pero vino enfermo y sin poder practicar el remedio. Aquí tenemos el Marqués de Socorro. Las autoridades políticas no reconocían la introducción de la inoculación. La auténtica difusora de la inoculación o valorización fue Lady Mary Holly Montagu, esposa del embajador británico en el Imperio Otomano, y aquí tenemos una imagen de ella. El mundo americano también sufrió importantes azotes de viruela, como en la epidemia de 1779, que ocasionó casi 10.000 muertes en la Ciudad de México. La introducción de la vacuna jenneriana. Existía otra forma de enfermedad específica del ganado vacuno que inmunizaba a los humanos de ella. Este es el médico Edward Jenner.
El día 14 de mayo de 1796 inoculó el niño Jane Fisk, de 8 años de edad, linfa procedente de una póstula de la mano de Sara Nelmes, vaquera afectada de la variola vacín. El niño Jane Fisk quedó a salvo de padecer la enfermedad. 2 años después, en 1798, Jenner relataba sus experiencias empíricas. Bueno, este es el condado de Gloucester, de donde tomó las vacas para la inoculación de la viruela. En su compendio de la vacín o vacuna, Jenner propagó esta técnica como la pólvora. En 1799, el 21 de mayo, se editaba en Barcelona el compendio de la vacín o vacuna. Aquí tenemos el niño vacunado según el método de Jenner y la progresión de las pústulas de la vacuna. Es un grabado de Fonseca en la obra de Pedro Hernández, titulado Vacín, publicada en 1802 y se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid. El primer foco vacunador fue en Barcelona, concretamente en Cerdá, por el médico oriundo de allí, Francisco Piligüín, en 1800. Desde Barcelona la práctica vacuna se expandió por Cataluña. Posteriormente el segundo foco vacunador fue en Madrid. El protagonista fue Ruiz de Luzuriaga, que fue un destacado vacunador. El tercer foco, el País Vasco y Navarra, fue una técnica ampliamente extendida por toda la geografía hispana. Y ante el temor de un posible desabastecimiento de linfa, la linfa procedente de Francia era transportada a España en cristales, pero si no se inactivaba y por tanto las vacunaciones eran efectivas, los neófitos beneficiados de esta medida preventiva se convertían en reservorio para nuevas vacunaciones. Una vez que había suficiente número de vacunados que sirvieran como fuente para nuevas experiencias, seguía el temor del desabastecimiento. La difusión de la vacuna jenneriana fue práctica y teórica. Desde la vertiente difusora tuvieron un gran protagonismo los profesionales sanitarios, médicos y cirujanos. Era entonces una gran economía básicamente agraria, pero de plena garantía con mayor riqueza nacional. Esta es la portada de la primera edición del libro de Edward Jenner sobre la vacina. La mano de Sara Nelmes, vaquera, de donde se extrajo el pus vacunal para el niño Jane Fisk. Esta es la representación de pústulas de la viruela en su desarrollo y tamaño a lo largo de los días después de la vacunación. Durante el primer quinquenio hubo una gran difusión vacunal en nuestro país, se editaron casi 50 textos. El más importante fue el de Pedro Hernández. Tuvo lugar una rápida difusión de la vacuna. Jenner publica sus trabajos en 1798. Aquí tenemos una madre vacunando a su hijo. Y esta es la portada del libro de Jacques-Louis Moreau de Lassalle, Tratado Histórico y Práctico de la Vacuna. 5 años después de la publicación del descubrimiento de Jenner, la infanta María Teresa, afectada y muerta por la vacuna, influyó en su padre, Carlos IV, este acontecimiento de pérdida de su hija, en organizar una expedición que fue la expedición filantrópica de la vacuna de Balmis para extender la vacuna a los dominios de ultramar. Fue la primera expedición sanitaria internacional. Este es el retrato del director de la expedición. La vacuna en Puerto Rico, su objetivo fue el análisis del sistema de vacunación que puso en marcha en 1804 el gobernador Ramón de Castro y que fue confeccionado por el doctor Francisco Oller para la preservación y propagación de la vacuna contra la viruela que se había presentado en forma epidémica ese mismo año. Francisco Oller Ferrer fue un médico español nacido en San Vicente de Ors, Barcelona,
en 1757 y muerto en San Juan de Puerto Rico en 1831. Estudió en Barcelona y en Cádiz. Fue cirujano mayor de la isla de Santo Domingo, pasando luego al Hospital Militar de Puerto Rico con el mismo cargo, y prestó relevantes servicios e introdujo la vacuna en Puerto Rico, vacunando a 30.000 personas. Fue el primer inoculador de Puerto Rico, ocupando problemas como el control de precios de medicamentos y de honorarios médicos, vigilancia de enfermedades y reglamentación de la práctica de la medicina y las ciencias aliadas. Fue corresponsal de Puerto Rico en Cádiz y subdelegado de cirugía de la Academia en Puerto Rico. Así consta en un oficio de 1830 en el cual el académico de España informa de haber recibido 94 piezas de este subdelegado. El doctor Oller había puesto en práctica la inoculación por primera vez en 1792, 4 años antes que Jenner alcanzara el éxito con la vacuna antivariólica. En dicho año, y en ocasión de unirse sobre la comunidad capitalina la trágica amenaza de una epidemia por haberse admitido un cargamento de esclavos procedente de la bahía de Todos Santos, Brasil, los más de ellos afectados de viruela. El doctor Oller, por propia iniciativa, se dio a la tarea de inocular. Otro médico vacunador en Puerto Rico fue Emigdio D'Antique. Fue médico a entrada del Hospital de Puerto Rico, director de la Junta de Vacunas, médico de la Real Cárcel, cirujano del Regimiento de Milicias de Caballería, cirujano del Batallón número 8 de Milicias. José María de Vargas fue nacido en La Guajira y completó los estudios de teología en 1906. Ejerció algunos años de médico en Cumaná y al ser liberado marchó a Edimburgo y a Londres, donde estudió de nuevo medicina entre 1814 y 1817. Este último año pasó a Puerto Rico, permaneciendo hasta 1825. Presentó a la Junta Superior de Sanidad en 1818 la memoria y reglamento de la vacuna, siendo consultada por los profesores Francisco Oller, Antique y Raimundo Uceda. El decreto del gobierno peninsular del 20 de diciembre de 1804, referido a la inoculación de la vacuna antivariólica, se refiere a que en todos los hospitales de las capitales de España se destinara una sala para vacunar, siendo de obligación de los cirujanos de ellos, además de los que fueren de su instituto, ejecutar gratuitamente esta operación a cuantos se les presenten, ayudados de sus practicantes al intento en los días que se señalen de cada semana y que acordarán con los administradores o juntas de los mismos hospitales, debiendo los cirujanos de ellos llamar a los médicos tanto para reconocer y declarar el estado de los que deben vacunarse como para cuidar de sus progresos y atender a los síntomas violentos que pueden sobrevenir. Tendrán un libro para sentar en él según la fórmula que se exprese. Se asientan los nombres de los vacunados, padres, edad, su patria, parroquia, diócesis, y sacarán una razón de estos asientos que pasarán al capitán general si le hubiese en el pueblo o al primer magistrado de él, quien remitirá estas listas mensualmente al capitán general de la provincia. En los asientos hay que observar el curso de la vacuna y su efecto. Los asientos de dichos libros se ejecutarán en la forma siguiente: en nombre de los vacunados, padres, edad, parroquia, pueblo, diócesis, meses, días, años. Prevendrán a los que llevaron a los inoculados de los días que deben volver a presentarse con ellos en el hospital, para observar el curso de la vacuna y sus efectos, poniéndose antes de acuerdo con los médicos. Los profesores de medicina y cirugía deben llevar un diario de los incidentes y anomalías que pueden ocurrir en su práctica. Será obligación de los mismos profesores de medicina y cirugía llevar el diario, para que se disponga a hacer saber a los profesores de la provincia de un modo más conveniente para que aprovechen las observaciones de la práctica. Hay que precaver que por impericia de algunos curanderos que con la mejor intención hacen un gran mal, se difunda y propague la falsa vacuna. Deberán también recopilar cuantas noticias juzguen oportunas, para precaver que por impericia de algunos curanderos que con la mejor intención puedan hacer mal,
pues a quien corresponda aplicará inmediatamente el remedio oportuno. Para remitir el fluido vacuno se guardará en receptáculos de distintos materiales exactamente cerrados, como pueden ser vidrios o frasquitos que se han de proveer de cuenta de los hospitales, y no es justo que sufran otro desperdicio que el que fuere absolutamente indispensable. Respecto a la asistencia con los alimentos y medicinas correspondientes hasta su restablecimiento, si a alguno de los niños o a sus madres, no siendo del pueblo, diese alguna enfermedad en el tiempo en que se presentaren en el hospital para ser vacunados, se les asistirá respectivamente por el mismo con los alimentos y medicinas correspondientes hasta su restablecimiento, así a la madre o padre que les condujeren, como al niño, con tal que sean verdaderamente pobres y sea cual fuere de los dos el que enfermare. Cualquier falta que notasen los profesores vacunadores, tienen que estar enterados los sirvientes del hospital y tienen que proporcionar los utensilios que deben tener para la vacunación, dando parte al administrador o junta del mismo hospital para que se remedie inmediatamente y se ejecute aquella como corresponde a fin de que surtan los efectos que se deseen. Siempre que el primer cirujano del hospital no pudiese vacunar, lo ejecutarán los que le sigan, cuidando de instruir a todos los practicantes de esta sencilla operación. Y además será obligación de dicho practicante escribir en el libro maestro de vacunación los apuntes que se han expresado y sacar de él las listas que se han de pasar al capitán general como queda prevenido. Los capitanes generales de las provincias han de cuidarse ejecutivamente de que se ponga en práctica la vacunación en cada uno de los hospitales de los pueblos de su distrito y de fomentarla a beneficio de la humanidad y el Estado. Los muy reales arzobispos, reales obispos y otros cualesquiera prelados eclesiásticos y los venerables párrocos se esmeran en persuadir a sus feligreses a que admitan la benéfica práctica de la vacunación, y las justicias de todos los pueblos exhortarán a los vecinos igualmente como oportunidad para ellos, para que se naturalicen con esta operación y que tienen tanto interés todas las familias. Las personas pudientes que llevasen a sus hijos a vacunar podrán dejar en los hospitales las limonas que les dictare su devoción a beneficio de estas casas de piedad, pues además de los objetos de su instituto, se han de emplear sus rentas en los gastos que le ocasione la vacunación, debiendo tener en consideración que disfrutan de los auxilios que los fundadores destinaron a los verdaderos necesitados. Métodos se basan en el estudio de la introducción de la vacuna en Puerto Rico, según el decreto del gobierno peninsular del 20 de diciembre de 1804. El 18 de diciembre de 1818 se estableció la Junta Superior de Vacunas, cuyo propósito fue la prevención de la viruela mediante la vacunación dirigida. La referida junta fue patrocinada por el brigadier Meléndez y compuesta por el propio gobernador, presidente, el obispo, los doctores, Francisco Oller, director, Emilio Antique, vicedirector, Jesús Mirabal, cirujano del ejército, Domingo Monte, practicante del Hospital Real. Estos dos últimos eran los encargados de propagar el fluido vacuneo bajo las órdenes del director y subdirector. En 1825 se publicó un instructivo por la Junta Superior de Vacuna para que la inoculación de esta sea algo tan fácil que las mismas madres puedan vacunar a sus hijos. Durante el primer quinquenio de difusión vacunal de nuestro país, se editaron casi 50 textos, tanto en España como en América. Los más extendidos fueron el de Pedro Hernández, que acompañó su escrito con magníficos grabados de Fonseca, y del parisino Jacques-Louis Moreau de la Salle, en traducción de Francisco Javier de Balmes, que contenía una llamativa lámina de color mostrando las etapas evolutivas de la vacunación. Balmes fue un ferviente defensor y propagador de la vacuna antivariólica de Jenner.
Fue el director de la expedición filantrópica y el 30 de noviembre de 1803 partió de La Coruña la expedición filantrópica la corbeta María la Pita, que 10 días después arribaba al puerto de Santa Cruz de Tenerife, en cuya ciudad también se estableció la vacunación. La primera escala americana fue en Puerto Rico. Balmy no pudo cumplir su objetivo, ya que el doctor Oller, con linfa procedente de la isla Santo Tomás, venía vacunando regularmente a toda la población desde 1803. Balmy se enfrentó con Oller, pues consideraba que las vacunaciones practicadas por este tenían escasas garantías de éxito, por lo que solicitó al gobernador la revacunación de toda la población, pero el gobernador tomó partido por Oller y Balmy tuvo que desistir. Resultados y conclusiones. En todos los hospitales de las capitales se destinaba una sala para vacunar, siendo la obligación de los cirujanos ejecutar gratuitamente esta operación. Los alcaldes de lugares distantes de la capital acogían la gestión de vacunación, proponiendo facultativos que gratuitamente inoculaban la vacuna. El fluido vacuno se guardaba en recipientes cerrados que contenían hilos o lienzos empapados en dicho fluido, alfileres, agujas y lancetas de hierro, plata, oro, marfil, cerrándose los bordes con cera. Y diremos como conclusión que la importancia de la vacunación era tal que se publicaba detalladamente el proceso sanitario de los diferentes pueblos en la Gaceta, periódico oficial del gobierno. Y la gran obra sanitaria de Puerto Rico en el siglo XIX fue la gestión de la vacunación por su eficacia, por su extensión y por la constancia demostrada tanto por el gobierno como por los médicos de la época. Muchísimas gracias y hasta aquí ha llegado la conferencia de la tertulia de esta tarde. Bueno, pues nada, ya ha terminado, ¿no? Y como que no, la cosa